He esperado con ansias estas vacaciones familiares durante meses. Miguel había prometido que esta vez sería diferente, que su familia finalmente se encariñaría conmigo después de 2 años de matrimonio. El viaje en coche hasta la cabaña de sus padres en las montañas Catskill tomó casi 4 horas, pero a mí no me importó. Me imaginaba a todos reunidos alrededor de una hoguera, compartiendo historias, tal vez cerrando finalmente esa brecha que siempre había existido entre yo y los Stewart. ¿Estás bien?, preguntó Miguel mientras recorríamos la angosta carretera de montaña, con el auto luchando un poco con la pendiente. Y nunca me había sentido mejor, respondí, apretando su mano. Solo emocionada de pasar un buen rato con todos. Eso no era del todo cierto. La madre de Miguel, Patricia, nunca había ocultado su decepción de que su único hijo se hubiera casado con una profesora de escuela pública en lugar de con la hija de un médico que ella había elegido para él desde el instituto. Su hermana Ámbar me soportaba a regañadientes, y su padre seguía el ánimo que Patricia dictaba cada día. Pero yo estaba decidida a hacer que ese fin de semana funcionara. La cabaña apareció al doblar la última curva, más grande de lo que esperaba, con un amplio porche y grandes ventanales que enmarcaban los pinos circundantes. 3 autos ya estaban estacionados en el camino de grava. Mi estómago se encogió. Todos estaban allí. Hogar, dulce hogar, anunció Miguel al detenernos. Bueno, al menos por el fin de semana. Asentí, tomando una profunda bocanada de aire antes de bajar al fresco aire otoñal. En cuestión de segundos, la puerta principal se abrió de par en par y salió Patricia, con los brazos extendidos, para Miguel, no para mí. Mi tesoro, entonó mientras lo envolvía en un abrazo que parecía durar una eternidad. Cuando finalmente se separaron, me miró con esa sonrisa tensa que ya conocía muy bien. Hola, Ana. Me alegra que hayas venido. Como si hubiera sido un añadido de última hora a la invitación. Y gracias por recibirnos, Patricia, dije, levantando mi maleta. El lugar es precioso. No es así. Ha sido de la familia por generaciones. Un sutil recordatorio de que yo no formaba parte de esa estirpe. Adentro, la cabaña olía a pino y a algo delicioso horneándose en el horno. El padre de Miguel le dio una palmada en la espalda mientras Ámbar y su esposo David se recostaban en el sofá, apenas levantando la mirada de sus teléfonos para reconocer nuestra llegada. La prima de Miguel, Tamara, y su novio estaban organizando leña junto a la imponente chimenea de piedra. ¿Me das el recorrido completo?, le pregunté a Miguel, intentando mantener mi voz ligera. Asintió, guiándome a través del amplio salón hacia un pasillo con varias puertas. Papá y mamá están en la habitación principal, obviamente, explicó, señalando la primera puerta. Ámbar y David se quedaron con la sala azul, Tamara y Jasón tienen la habitación doble, han juntado las camas, y mi tía y mi tío se adueñaron del apartamento del sótano. Asentí, esperando que mencionara nuestra habitación. Cuando no lo hizo, apreté su brazo. ¿Ni dónde dormimos nosotros? Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Pensé que mamá te lo había dicho por correo. ¿Te dijo qué? Antes de que pudiera responder, Patricia apareció al final del pasillo, secándose las manos con un paño de cocina. Oh, Ana, no te explicó Miguel. Estamos completamente llenos de familia. Pensamos que no te importaría ocupar el sofá cama del estudio. Es bastante cómodo. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Miguel, por supuesto, estará en su antigua habitación. Mi pecho se encogió. ¿Su antigua habitación? Bueno, es una cama individual, explicó con un gesto despectivo. Demasiado pequeña para 2. Además, ustedes, los jóvenes, necesitan su espacio a veces, ¿no? Miré a Miguel, esperando que hablara, que dijera algo, cualquier cosa, para defender nuestro derecho a compartir una habitación como esposos. Pero él solo miraba el suelo, con los hombros levemente encorvados. Y ya veo, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la rabia que hervía en mi interior. ¿Y dónde queda este estudio? Al final del pasillo, querida. Cuidado con las cajas, lo usamos principalmente para guardar cosas. Asentí y pasé junto a ambos sin decir otra palabra. El estudio,
resultó ser, no era más que un pequeño armario. Cajas de cartón cubrían las paredes, y un viejo sofá de cuero, que olía levemente a naftalina, ocupaba la mayor parte del espacio. No había ventana, la única iluminación era una tenue lámpara de escritorio, y ciertamente no había privacidad con esa puerta que no cerraba bien. Me senté al borde del sofá, que se quejaba incluso con mi poco peso, y traté de procesar lo que acababa de suceder. 2 años de matrimonio, y me trataban como a una huésped no deseada mientras que los demás, hasta el novio de Tamara, que llevaba 3 meses, tenían acomodaciones dignas. Esto no era un descuido. Era un mensaje. Oí pasos acercarse y rápidamente me limpié las lágrimas que empezaban a formarse. Miguel apareció en el umbral, luciendo avergonzado. «Lo siento», dijo en voz baja. «No tenía idea, no lo hagas», lo interrumpí. «No finjas que no sabías». «Ana, ¿tu madre me envió siquiera un correo?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Su silencio lo confirmó. «Claro». Me levanté, rozándolo al pasar para recoger mi bolso del pasillo. «¿A dónde vas?», llamó Miguel tras de mí. «A tomar aire». La sala quedó en silencio mientras caminaba. 7 pares de ojos me seguían, pero nadie dijo palabra mientras salía al porche. El aire de montaña se volvía más frío al acercarse la noche, pero apenas lo sentía a través de mi enfado. Me senté en los escalones del porche durante casi 1 hora, observando cómo el atardecer pintaba las montañas de tonos naranjas y rosados. Debería haber sido hermoso, casi mágico, pero lo único que sentía era el punzante dolor de la exclusión. Finalmente, la puerta se chirrió abriéndose detrás de mí. «La cena está lista», dijo Miguel suavemente. Asentí pero no me moví. «Ana, por favor. Entra. Podemos resolver esto». «¿Resolver qué, Miguel? ¿Cómo tu familia deliberadamente me hace sentir no bienvenida? ¿Cómo lo permites?». Él suspiró y se sentó a mi lado. «Es que son muy tercos. Mamá no quiso decir nada malo». Lo miré, realmente lo miré, y me pregunté cuándo se había vuelto tan ciego. O quizás cuando me había vuelto tan ingenua al pensar que este matrimonio podría funcionar cuando la mitad seguía atada a los hilos del delantal de su madre. «No tengo hambre», dije finalmente. «Ana, necesito tiempo. Ve a cenar con tu familia». Dudó, luego apretó mi hombro antes de volver adentro. A través de la ventana, los vi reunirse alrededor de la mesa, riendo y pasando platos como si nada estuviera mal. Como si yo no estuviera sentada afuera en el frío, contemplando mi lugar en esa familia, o la falta del mismo. En ese momento, algo se cristalizó en mí. Me levanté, caminé hacia el auto y saqué mis llaves del bolsillo de la chaqueta. Sin anuncio dramático, sin despedida entre lágrimas. Simplemente me deslicé detrás del volante y arranqué el motor. Mientras conducía por la sinuosa carretera de montaña, con la oscuridad cayendo a mi alrededor, me preguntaba si siquiera se darían cuenta de que me había ido. Los faros cortaban la penumbra mientras navegaba por los caminos retorcidos. Mis manos apretaban el volante con tal fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, pero apenas lo notaba. Mi mente seguía repitiendo la escena en la cabaña, la sonrisa arrogante de Patricia, el estudio reducido con su sofá polvoriento, y lo peor de todo, el silencio de Miguel. 2 años de matrimonio, y él ni siquiera se atrevió a enfrentarse a su madre por mí. No tenía un destino claro en mente al marcharme, pero la costumbre me guió de vuelta hacia nuestro departamento en Tarrytown. Ya casi era medianoche cuando llegué a la entrada, exhausta tanto física como emocionalmente. Nuestro departamento se sentía extrañamente silencioso al abrir la puerta. Encendí las luces, dejé mi bolso junto a la entrada y me quedé en el medio del salón, sin saber qué hacer conmigo misma. El fin de semana se extendía ante mí, 3 días que se suponía debía pasar uniéndome a los Stewart, y ahora estaba vacío. Revisé mi teléfono. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Aún no se habían dado cuenta de que me había ido. Una parte de mí quería llamar a Miguel, gritarle, exigirle que reconociera lo que había hecho su familia. Pero otra parte, más fuerte, susurraba, deja que vengan a ti. Que comprendan lo que hicieron. Vagué hacia nuestro dormitorio,
me cambié a pijama y me metí en la cama. El sueño no llegó con facilidad. Me revolví, mi mente repasaba todas las ofensas que había sufrido de Patricia a lo largo de los años. La accidental exclusión de la tarjeta navideña familiar. El regalo de cumpleaños, un libro de dietas, entregado con una sonrisa y un solo intento de ayudar, querida. La forma en que siempre le preguntaba a Miguel cuando planeábamos tener nietos, pero nunca parecía incluirme en esa conversación. Lo había dejado pasar, decidida a ser la persona superior. Por el bien de Miguel. Siempre por el bien de Miguel. Pero ¿dónde estaba Miguel cuando lo necesitaba para ser esa persona superior para mí? Debo haberme dormido, porque desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas. Por un momento, lo olvidé todo, y extendí la mano para coger a Miguel a mi lado antes de recordar. Revisé mi teléfono de nuevo. Seguía sin haber nada. La realización me golpeó como un puñetazo. Aún no se habían dado cuenta de que me había ido. O peor, lo habían notado y no les importaba. Pasé la mañana en una especie de letargo, siguiendo la rutina de mi sábado. Preparé un café, más fuerte de lo habitual, desplazándome sin pensar por las redes sociales. Inicié una tanda de lavandería. Todo el tiempo, mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera. Alrededor de las 11, decidí que necesitaba salir del departamento. Las paredes parecían cerrarse, y cada rincón traía algún recuerdo de Miguel. Me agarré a la chaqueta y me dirigí a la pequeña librería del centro, con la esperanza de perderme entre novelas por un tiempo. El timbre sonó alegremente al entrar a Libros del Río. Eliana, la dueña, levantó la vista de su puesto tras el mostrador y sonrió. Ana, ¿no se suponía que estarías fuera este fin de semana? Algo de familia, ¿no? Esbocé una sonrisa débil. Cambios de planes. Algo en mi expresión debió delatarme, porque su sonrisa se desvaneció, sustituida por la preocupación. ¿Estás bien? Y no realmente, admití, sorprendiéndome con mi honestidad. Eliana miró a su alrededor en la tienda vacía y luego señaló una silla frente a ella. ¿Quieres hablar? Tengo café recién hecho en el fondo. Vacilé, luego asentí. Nos habíamos vuelto cercanas durante el último año, compartiendo nuestro amor por las novelas de misterio, pero nunca me había abierto realmente sobre mi vida personal. Hoy, sin embargo, necesitaba a alguien con quien hablar. Entre tazas humeantes de café, terminé contándole todo, las artimañas de Patricia, la pasividad de Miguel y el colmo de la noche anterior. ¿Te pusieron en un cuarto de trastos?, exclamó Eliana, incrédula. ¿Y tu esposo simplemente lo dejó pasar? Básicamente, sí, dije, mirando mi café. 2 años de matrimonio y sigo siendo una forastera. ¿Y no has tenido noticias de ninguno de ellos desde que te fuiste? Negué con la cabeza. Bueno, parecen ser un montón de... Eliana se contuvo, pero pude adivinar la palabra que estaba a punto de usar. Ana, mereces algo mejor. Mucho mejor. Pasé la siguiente hora hojeando los estantes, y al final escogí un nuevo thriller que Eliana me había recomendado. Al pagar, ella apretó mi mano. Llama si necesitas algo, ¿vale? Aunque sea solo para hablar. De vuelta en casa, me acurruqué en el sofá con mi nuevo libro, pero no lograba concentrarme en las palabras. Mis pensamientos volvían a la cabaña, preguntándome qué estarían haciendo. ¿Habían salido a hacer senderismo como planeado? ¿Estaría disfrutando Miguel, sin sentir mi presencia? La tarde se alargó hasta el anochecer. Me preparé una cena sencilla y abrí una botella de vino. Una copa se convirtió en 2 mientras cambiaba de canal sin ver realmente nada. Eran casi las 10 cuando finalmente sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Miguel en la pantalla. Dejé sonar 3 veces antes de contestar, con el corazón golpeándome en el pecho. Hola. Mantuve mi voz neutra. Ana. Gracias a Dios, se notaba el alivio en la voz de Miguel. ¿Dónde estás? En casa, respondí con calma. ¿Dónde más podría estar? Hubo una pausa, llena de voces apagadas de fondo. Te fuiste, sin decir nada. ¿Esperabas que me quedara?
¿Dormir en un armario de trastos mientras los demás tienen camas cómodas? Hasta el novio de Tamara, que solo llevaba 5 minutos, recibió un mejor trato. Y no es eso, exactamente es eso, Miguel. Tu madre dejó muy claro cuál es mi lugar en esta familia. No quiso decir, no, lo interrumpí. No pongas excusas por ella. No esta vez. El silencio se extendió entre nosotros. Pude oír más murmullos de fondo. Nos preocupamos por ti, finalmente dijo, con voz pequeña. Me reí, pero sin humor. ¿Preocupados? Te tomó casi 24 horas notar que me había ido. No es justo. Pensamos que solo dabas un paseo para despejarte. Cuando no volviste para la cena, supuse que habrías ido a aquel diner en la ruta. No fue hasta esta mañana que nos dimos cuenta de que el auto ya no estaba. Esta mañana. No se habían dado cuenta hasta esta mañana. Necesito saber si vas a volver, continuó Miguel cuando no respondí. ¿Por qué lo haría? Porque somos familia, Ana. Este fin de semana se suponía que era de familia. Familia, repetí, con la palabra amarga en mi lengua. Dime, Miguel, ¿cuándo me ha tratado tu familia como si fuera parte de ella? ¿Cuándo te has enfrentado a ellos por mí? Él no supo qué contestar. Creo que me quedaré en casa, dije. Disfrutaré lo que reste de mi fin de semana. Ana, espera, estaba a punto de colgar cuando oí un alboroto del otro lado de la línea. Voces alzadas, un sonido como de algo cayendo. Luego la voz de Patricia, inusualmente alterada. Miguel. Miguel, dame el teléfono. Se oyó un ruido de movimiento, y luego la voz de Patricia, entrecortada y forzada. Ana. Ana, ¿estás ahí? La urgencia en su tono me hizo dudar. Sí. Ana, tienes que volver. Algo está pasando aquí. ¿De qué hablas? Pregunté, confundida por su repentino cambio de tono. Hay alguien afuera de la cabaña, susurró, con la voz temblorosa. Nos ha estado observando. Durante todo el día hemos oído ruidos, pasos en el porche cuando nadie está, golpes en las ventanas. Fruncí el ceño. ¿Es alguna clase de broma? Ojalá lo fuera, dijo, y por primera vez desde que la conocía, Patricia sonaba genuinamente asustada. Por favor, Ana. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesitamos que vuelvas. Miguel te necesita. En el fondo, oí la voz de Miguel, tensa de ansiedad. Cuéntale lo que viste, mamá. Patricia dudó. Yo vi a alguien. O algo. De pie afuera de mi ventana anoche, simplemente observando. Pero cuando David fue a revisar, no había nadie. Sin huellas, nada. Me enderecé, un escalofrío recorriéndome la espalda a pesar de mi escepticismo. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver conmigo? No lo sé, admitió. Pero las cosas han empeorado desde que te fuiste. Los ruidos son más fuertes, más cercanos. Por favor, Ana. Estamos asustados. Una parte de mí, una parte mezquina y herida, quería decirles que se ocuparan de ellos solitos. Que se asustaran. Que se sintieran vulnerables, al fin. Pero otra parte, la parte que aún amaba a Miguel a pesar de todo, no podía ignorar el miedo genuino en la voz de Patricia. Lo pensaré, dije finalmente. Ana, te llamaré de regreso, prometí, y colgué. Me senté en el departamento silencioso, el vino olvidado, la mente a mil. ¿Estarían jugando algún elaborado truco para hacerme volver? Parecía descabellado, especialmente para alguien tan orgullosa como Patricia. Pero la tensión en su voz y esa extraña foto que Miguel había enviado seguían empujándome hacia adelante. El auto regresaba a las montañas con una sensación surrealista. Un momento estaba en nuestro departamento, curando mis heridas y con un vaso de vino, y al siguiente me encontraba acelerando en la oscuridad hacia aquellas personas que me habían herido, porque decían necesitarme ahora. El auto avanzaba por la serpenteante carretera de montaña, la oscuridad envolviéndome, mientras los faros iluminaban el camino. Mi mente repasaba posibles explicaciones, bromistas,
Tal vez chicos locales molestando a los citadinos. O quizá un animal, un oso o un puma, confundido con algo más siniestro en la penumbra. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones explicaba el golpeteo sincronizado que describían, o la ausencia de huellas alrededor de la cabaña. Estaba a unos 20 minutos cuando volvió a sonar mi teléfono. Esta vez no era Miguel, sino Ámbar, mi cuñada, que apenas me había dirigido 10 palabras en los 2 años de matrimonio con su hermano. Ana. Su voz era apenas un susurro. Sigo en camino, la aseguré. ¿Todo bien? No, la palabra salió ahogada. Hay algo en la casa. Mi sangre se heló. ¿Y qué quieres decir con en la casa? ¿Dónde está Miguel? Está con papá y David. Están revisando el sótano, oí quejidos, escuchamos rascados allá abajo. Su respiración se entrecortó. Pero eso no es. Ana, estoy en el baño. Me encerré después de, se detuvo. ¿Después de qué? Insistí, aferrándome al volante. Lo vi. En el espejo del pasillo. No era mi reflejo el que me miraba, su voz se quebró. Me estaba observando, Ana. Y sonrió. Contuve el impulso de descartar sus palabras como histeria. El miedo en su voz era demasiado crudo, demasiado real. ¿Dónde está Patricia? Pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Con Tamara en la habitación principal. Se barricaron la puerta después de que los golpes comenzaron adentro. Adentro. La palabra resonó en mi mente, evocando imágenes que no quería enfrentar. Estoy a 15 minutos, le dije. Quédate en la línea conmigo. No puedo, susurró. La batería está casi agotada, y dejé mi cargador en el salón. Solo, necesitaba que supieras lo que pasaba. En caso de que, no lo digas, lo interrumpí. Todo estará bien. Estarás bien. Voy, Ámbar. Hubo una pausa, solo se oía su respiración entrecortada. Luego, tan suavemente que casi no lo noté, lo siento, Ana. Por todo. Por cómo te tratamos. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Tiré mi teléfono al asiento del pasajero y aceleré, tomando las curvas a una velocidad que me llenaba de sudor las manos. El denso bosque se apretujaba a ambos lados de la estrecha carretera, la luz de la luna filtrándose entre los árboles en patrones inquietantes. 10 minutos después, giré hacia el camino de grava que conducía a la cabaña. Los faros iluminaron la estructura de madera, revelando ventanas con cortinas bien cerradas. Estacioné apresuradamente y casi corrí hacia la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza. Toqué la puerta, 3 golpes firmes. Miguel. Soy yo, Ana. Silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. Miguel. Ámbar. Soy Ana, Abraham. La puerta se abrió de repente, y me encontré cara a cara con David, el cuñado de Miguel. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba un miedo desbordado. Gracias a Dios, murmuró, metiéndome rápidamente y cerrando la puerta de golpe, asegurándola con el cerrojo. Llegaste. La cabaña estaba anormalmente silenciosa. Una única lámpara iluminaba el salón, proyectando largas sombras sobre los muebles rústicos. El ambiente se sentía pesado, cargado con una extraña electricidad que erizaba el vello de mis brazos. ¿Dónde está el resto? Pregunté, quitándome la chaqueta. Miguel y su papá siguen revisando el sótano. Ámbar está en el baño, dijo David, con voz tensa, no ha salido desde que te llamó. Tamara y Patricia están en la habitación principal. ¿Y los ruidos? David pasó una mano por su cabello despeinado. Pararon hace unos 10 minutos. Todo se volvió silencioso, me miró con ojos llenos de terror. Eso casi es peor, ¿sabes? La espera. Asentí, aunque no comprendía del todo. Aún no. Debería revisar a Ámbar, dije, avanzando por el pasillo. David me sujetó el brazo. Ten cuidado. Sea lo que sea que esté pasando aquí, no es natural, Ana. Me solté suavemente.
Y estaré bien. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor que se escapaba del salón. Avancé con cautela, apoyando una mano en la pared para guiarme. «Ámbar», llamé suavemente, acercándome a la puerta del baño. «Soy yo, Ana». No hubo respuesta. Me acerqué, presioné el oído contra la puerta. Nada. «Ámbar, por favor, abre». Probé el pomo, seguía cerrado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me giré, medio esperando ver a alguien o algo detrás de mí. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observada persistía. Volví al salón, encontrando a David mirando ansiosamente por una ventana, con la cortina apenas retirada para dejar ver un ojo. «Y no responde», le dije. «Quizás tengamos que forzar la puerta». Asintió distraídamente, aún concentrado en lo que miraba afuera. «David, ¿me oyes?» «Hay alguien allá afuera», susurró. «Cerca del límite de los árboles». A pesar de cada instinto que me decía que no lo hiciera, me uní a él en la ventana, siguiendo su mirada hacia la oscuridad. Al principio, no vi más que sombras y la luz de la luna danzando entre los árboles. Luego, un movimiento, una mancha más oscura desplazándose ligeramente. Una figura, demasiado distante para distinguirla claramente, pero inconfundible. «Deberíamos llamar a Miguel», dije, retrocediendo de la ventana. David dejó caer la cortina. «Han estado allá abajo demasiado tiempo. Algo no va bien». La puerta del sótano estaba al final del pasillo, más allá del baño donde Ámbar se había encerrado. Dudé, luego me armé de valor y caminé hacia ella, con David siguiéndome de cerca. «Miguel», llamé desde la escalera débilmente iluminada. «¿Ricardo? ¿Están allá abajo?» Mi voz resonó en la penumbra. Sin respuesta. David se adelantó, encendiendo la luz del hall. «Miguel. Ricardo». Esperamos, escuchando. Luego, débilmente, un golpe. Otro. «Están allá abajo», dijo David, ya bajando las escaleras. Lo seguí, cada escalón crujía bajo nuestro peso. El sótano estaba parcialmente terminado, una sala de juegos con una mesa de billar a un lado, espacio de almacén al otro. La luz de la escalera proyectaba nuestras sombras larguísimas sobre el piso. «Miguel». Llamé de nuevo, entrecerrando los ojos en la penumbra. Un sonido de pasos arrastrados se oyó detrás del calentador de agua. David se acercó, y yo me mantuve a su lado, el corazón golpeando mis costillas. «Ricardo, ¿eres tú?» «Esto no es gracioso, hombre». Doblamos el calentador y David se detuvo tan abruptamente que casi chocó contra él. «¿Qué pasa?», susurré, espiando a su alrededor. Ricardo Stewart, el padre de Miguel, estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, los ojos desorbitados y sin respuesta. Su boca se movía, formando palabras sin sonido. «¿Ricardo?». Me arrodillé junto a él, poniendo una mano en su brazo helado. «Ricardo, ¿dónde está Miguel?». Sus ojos se enfocaron lentamente en mi rostro, reconociéndome. «Ana», gruñó. «Has vuelto». «¿Dónde está Miguel?», repetí con urgencia. La mirada de Ricardo se desvió hacia la esquina más oscura del sótano. «Alguien se lo llevó», susurró. «Dijo que te esperaba». Una puerta que no había notado antes estaba entreabierta en esa esquina. Más allá, absoluta oscuridad. «¿Qué hay ahí?», pregunté a David, poniéndome de pie. «Es un almacén», respondió. «Muebles viejos, decoraciones navideñas. Hay otra puerta que da afuera, para llevar la leña». «Miguel». Llamé hacia la puerta abierta, con la voz temblorosa. «Miguel, ¿estás ahí?». El silencio que siguió se rompió con un sonido que heló mi sangre, 3 golpes lentos y deliberados. No venían del almacén, sino directamente de arriba. Del techo. David alzó la vista, luego me miró, pálido. «Tamara y Patricia», suspiró. «Están en la habitación principal». Ayudamos a Ricardo a ponerse de pie,
sus movimientos lentos y descoordinados, como un hombre despertando de un sueño profundo. Sosteniéndolo entre nosotros, subimos las escaleras, mientras el temor crecía en cada paso. El golpeteo continuaba, firme e insistente, mientras emergíamos en el pasillo. Provenía de la habitación principal, donde Patricia y Tamara se habían barricado. «Mamá», llamó David, acercándose a la puerta. «Tamara». «Somos David y Ana. Ricardo está con nosotros». «Abran». El golpeteo cesó. El silencio se extendió, tenso como un cable. Luego, la voz de Patricia, extrañamente calma: «Ana, ¿eres tú de verdad?» «Sí», respondí. «Acabo de llegar». «¿Dónde está Miguel?» Una pausa. «Está con nosotros ahora. Todos estamos juntos, esperándote». Su voz tenía una extraña cadencia que erizaba la piel de mi nuca. «¿No te unirás a nosotros, Ana?» La puerta está abierta. David y yo intercambiamos miradas. Ricardo negó frenéticamente con la cabeza, formando un no con los labios. En realidad, dije con cuidado, creo que todos deberíamos ir al salón. Hablar las cosas juntos. «Pero Ana», la voz de Patricia tomó un tono suplicante, «¿no quieres ver a Miguel? Está tan preocupado por ti». Algo estaba muy mal. La Patricia que conocía nunca suplicaría, especialmente no a mí. «Los esperaremos en el salón», insistí, retrocediendo de la puerta. «Todos». David ayudó a Ricardo a dirigirse al salón mientras yo me quedaba en el pasillo, mirando la puerta de la habitación principal. Permaneció cerrada, pero no pude quitarme la sensación de que algo al otro lado me observaba a través del ojo de la cerradura. Al volverme para seguir a David y Ricardo, mi mirada se posó en la puerta del baño, todavía cerrada, todavía en silencio. Ámbar no había hecho ni un sonido desde que llegué. «Ámbar», llamé suavemente, golpeando la puerta del baño una vez más. «Por favor, si me oyes, di algo». La puerta se abrió de repente, revelando oscuridad. Oscuridad vacía. «No está ahí», dijo David desde detrás de mí, con voz tensa. «Ninguno de ellos está donde debería». Una fría certeza se apoderó de mí, no estábamos solos en esta cabaña, pero no era Miguel, ni Patricia, ni Tamara ni Ámbar los que esperaban en las sombras. Algo más había estado esperando. Para mí. El salón parecía ser el único lugar seguro que quedaba en la cabaña. David había encendido el fuego, cuyo resplandor cálido creaba una ilusión de seguridad contra la oscuridad que se cernía fuera de las ventanas. Ricardo se acurrucaba en un sillón, con una manta envuelta a pesar del calor. No había hablado desde que lo subimos, con la mirada fija en las llamas danzantes. «Tenemos que encontrar al resto», dijo David, paseando sobre la alfombra gastada. «No entiendo cómo Ámbar pudo desaparecer de un baño cerrado. No tiene sentido». Me hundí en el sofá, tratando de juntar mis pensamientos dispersos. «¿Y qué hay de Miguel? Tu papá dijo que algo se lo llevó, pero ¿qué significa eso?» Ricardo se movió al oír mencionar a su hijo. En la oscuridad, murmuró, apenas audible. «Vino de la nada». David y yo intercambiamos miradas. «Papá», dijo David suavemente, agachándose junto a su suegro. «¿Qué vino de la oscuridad? ¿Qué viste?» La mirada de Ricardo seguía fija en el fuego. «No vi». Lo sentí, apretó una mano temblorosa contra su pecho. Frío. Vacío. Como estar al borde de la nada. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Habló con la voz de Miguel, pero no era él. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y los demás? ¿Patricia y Tamara? Negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Bajamos para revisar el ruido. Miguel entró primero al almacén. Lo oí llamar, luego, nada. Cuando lo seguí, su voz se apagó, su expresión se volvió distante. Algo me empujó. No era sólido. Como humo. Humo frío. Subió. Hacia la habitación principal, donde Patricia y Tamara se habían barricado.
donde alguien, o algo, con la voz de Patricia había intentado atraerme. «Tenemos que irnos», dije, levantándome de golpe. «Ahora. Todos». David asintió y ya se dirigía hacia la puerta principal. «Voy a buscar el auto». «Prepara a papá». Observé cómo salía, la puerta cerrándose tras él con un clic ominoso. Segundos después, los faros iluminaron las ventanas al encender el auto. «Vamos, Ricardo», dije, ayudando al hombre mayor a ponerse de pie. «Te llevaremos a un lugar seguro». Se movía rígido, apoyándose fuertemente en mi brazo. «No nos deja salir», murmuró. «Ha estado esperándonos». «A nosotros». «A ti». «Intentaremos salir», insistí, guiándolo hacia la puerta. Un estruendo atronador desde afuera nos hizo saltar a ambos. Corrí hacia la ventana, apartando la cortina apenas para asomarme. El auto de David había chocado contra un árbol al final del camino, la parte delantera hecha un papel arrugado. Vapor subía del capó en el aire frío de la noche. «David». Abrí la puerta de par en par y corrí hacia el vehículo destrozado, el miedo surgiendo en mi interior. «David, ¿dónde estás?». Solo el susurro del viento entre los pinos me respondió. Recorrí el auto, con el corazón latiendo con fuerza. Las llaves seguían en el encendido, el motor funcionando, pero David había desaparecido. Como Ámbar. Como Miguel. Como Patricia y Tamara. Un movimiento entre los árboles captó mi atención, una sombra más oscura que la noche, moviéndose ligeramente. No era una persona, exactamente, pero sí tenía forma humana. Observando. Retrocedí lentamente, manteniendo la mirada fija en el lugar donde había visto el movimiento. «¿David?». Llamé, mi voz pequeña en la vasta oscuridad. «¿Eres tú?». La sombra permaneció inmóvil, pero pude sentir que su atención se concentraba en mí como un peso tangible. Me giré y corrí de regreso a la cabaña, cerrando de golpe la puerta y asegurándola con el cerrojo. Ricardo estaba donde lo había dejado, tambaleándose ligeramente. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «David se ha ido», dije, luchando por mantener mi voz firme. El auto chocó contra un árbol, pero él no estaba. Y vacilé, sin querer darle forma a lo que había vislumbrado. Algo. Entre los árboles. Ricardo asintió lentamente. «Lo está reuniendo», dijo. «Uno a uno». «¿Por qué?», exigí, el miedo dando paso a la frustración. «¿Qué quiere?». «Que lo dejemos entrar», vino una voz desde el pasillo, una voz que reconocí con un sollozo de alivio. «Miguel». Giré, mi corazón saltando al ver a mi esposo de pie en las sombras del corredor. Se veía cansado, desaliñado, pero maravillosamente, bendecidamente vivo. «Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde has estado?». «Papá dijo que algo te llevó al sótano». Empecé a acercarme, pero la mano de Ricardo se lanzó, sujetándome la muñeca con fuerza sorprendente. «Ese no es Miguel», bufó. Lo miré confundida, luego a la figura de mi esposo. Miguel sonrió, una sonrisa pequeña y tensa que no alcanzaba sus ojos. «Papá está confundido», dijo dando un paso adelante. «Ha sido una noche estresante para todos». Había algo extraño en su voz, una cadencia demasiado medida, un tono demasiado plano. Y sus ojos, en la tenue luz, parecían más oscuros de lo normal. Vacíos. «¿Dónde están los demás?», pregunté, manteniendo la distancia. «Ámbar, Patricia, Tamara y David». «Seguros», respondió Miguel, avanzando un poco más. «Ahora están a salvo. Te están esperando, Ana». A los dos, extendió su mano. «Ven conmigo. Te llevaré con ellos». Ricardo apretó mi muñeca con más fuerza. «No», susurró. «Por favor». Quedé paralizada, atrapada entre el hombre al que amaba y el inexplicable temor que me invadía. Ese era Miguel, mi esposo, mi compañero. Pero algo estaba mal. Terriblemente mal.
¿Qué pasó en el sótano, Miguel? Pregunté con cautela. Su sonrisa se quebró por un instante. En nada importante. Un malentendido, dio otro paso adelante. Por favor, Ana. Déjame mostrarte dónde están todos. Retrocedí, llevándome a Ricardo. Y creo que nos quedaremos aquí, dije, intentando mantener un tono ligero. ¿Por qué no reúnes a todos en el salón? Así podemos hablar todos juntos. La expresión de Miguel se endureció imperceptiblemente. Y eso no será posible, añadió, dando otro paso, a tan solo unos metros. Ellos no pueden venir a ti. Tienes que ir a ellos. ¿Por qué? Insistí, retrocediendo. ¿Qué está pasando, Miguel? Me asustas. Y no hay nada que temer, aseguró, su voz adquiriendo esa extraña cadencia cantarina que había escuchado en Patricia antes. Es tranquilo donde están. Silencio. Te gustará. Me apoyé contra la pared. No me quedaba a dónde huir. Mantente alejada de nosotros, advertí, aunque mi voz temblaba. Miguel, o lo que fuera que llevara el rostro de Miguel, inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos huecos. No perteneces aquí, dijo suavemente. Ninguno de ustedes lo hace. Este lugar fue nuestro mucho antes de que llegaras. Pero hemos estado solos. ¿Nosotros? Repeté. Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes que parecían demasiado afilados a la luz del fuego. La oscuridad se siente tan vacía después de un tiempo. Necesitábamos compañía. Ricardo gimoteó a mi lado, su agarre en mi muñeca dolía ahora. ¿Qué le hiciste a mi esposo? Exigí, mi voz llena de ira por encima del miedo. ¿Dónde está? Estoy aquí, Ana, dijo Miguel, extendiendo los brazos. Mejor que nunca, en realidad. Más liviano. Más libre. Golpeó su sien. Sin más dudas. Sin lealtades divididas. Ahora veo todo con claridad. No eres Miguel, insistí. Encogió de hombros, el gesto inusualmente fluido. Partes de mí lo son. Las partes que quiso conservar. El resto, despidió con la mano de manera despectiva. El resto no era más que ruido. Me sentí enferma. Lo que estuviera ante nosotros había vaciado a mi esposo como a una calabaza, removiendo todo lo que lo hacía ser él y vistiendo su piel como un disfraz. ¿Qué quieres? Pregunté, apenas susurrando. Darte la bienvenida, respondió simplemente. A todos ustedes. Hemos observado a tu familia durante mucho tiempo. La cabaña facilitaba todo, tus pequeños conflictos, tus mezquinas crueldades. Su mirada se aguzó. La forma en que te trataron, Ana. La forma en que él los dejó hacer. Lo vimos todo. Una terrible sospecha floreció en mi mente. ¿Qué es por eso? ¿Por eso los tomaste a ellos primero? ¿Por cómo me trataron? La sonrisa de Miguel se volvió casi tierna. Necesitaban entender lo que se siente no ser bienvenido. Sentirse relegado, hecho pequeño. Extendió los dedos, a escasos centímetros de mi rostro. Pero tú ya conoces ese sentimiento, ¿no? Lo has vivido. Por eso eres especial. Por eso entenderás lo que ofrecemos. Aparté la mirada de su toque. ¿Y qué es eso? Pertenencia, susurró. Pertenencia real. Sin más fingir. Sin intentar encajar donde no se te quiere. Con nosotros, nunca volverás a ser una forastera. Por un espantoso instante, una parte de mí se sintió tentada. Una pequeña parte herida que aún ardía por la sonrisa arrogante de Patricia, por el frío desprecio de Ámbar, por la incapacidad de Miguel de defenderme. Esa parte comprendía exactamente lo que aquello ofrecía. Pero entonces miré esos ojos vacíos, esa sonrisa desmesurada, y supe que cualquier pertenencia que prometiera me costaría todo lo que realmente importaba. Ya pertenezco, afirmé con firmeza. A mí misma. Y quiero a mi familia de vuelta, todos. Enderecé mi postura, mirando directamente a esos ojos sin fondo.
incluso a Patricia. El rostro de Miguel se contrajo brevemente, como si algo antiguo y ajeno se asomara tras la máscara humana. Luego volvió a esculpir su rostro en esa calma inquietante. «Cambiarás de opinión», dijo suavemente. «Cuando veas lo que espera en la oscuridad». Todos lo hicieron. Con eso, se volvió y se internó en el pasillo, desapareciendo entre las sombras como si lo hubiera tragado la penumbra. Ricardo se desplomó junto a mí, su respiración entrecortada. «Juega con nosotros», jadeó. «Es un juego del gato y el ratón. Podría tomarnos cuando quiera». Ayudé a Ricardo a volver al sillón, mi mente acelerada. «Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué estos juegos mentales?». Ricardo negó con la cabeza, cansado. «Se alimenta del miedo. De la desesperación. Cuanto más resistimos, más dulce es rendirse». Me miró, sus ojos de repente claros. «Tenemos que encontrarlos. A los verdaderos. Si aún están vivos, deben estar en algún lugar de esta cabaña». Pensé en el almacén del sótano, donde Miguel había desaparecido. En el baño donde Ámbar se esfumó. En la habitación principal donde por última vez se vieron a Patricia y Tamara. ¿Cómo luchamos contra algo que ni siquiera podemos tocar?, pregunté. La mirada de Ricardo se desvió hacia el fuego. «La luz», murmuró. «Permanece en las sombras. No le gusta la luz». Seguí su mirada, formándose una idea. «Entonces llevemos la luz a las sombras». Trabajamos rápido, reuniendo cada fuente de luz que pudimos encontrar en el salón. Linternas del botiquín de emergencia en la cocina. Velas del repisa de la chimenea. Incluso la linterna de campamento a pilas que Ricardo recordaba estaba en el armario de abrigos. Y empezamos por el sótano, dije, probando cada linterna. Ahí es donde Miguel desapareció primero. Ricardo asintió, como si parte de su fuerza volviera con el propósito de nuestra tarea. «La entidad parece necesitar la oscuridad para llevarse a la gente», dijo. «Si podemos encontrar dónde los retiene». No terminó la frase, pero no fue necesario. Ambos entendimos lo que estaba en juego. Le pasé la linterna de campamento y tomé la linterna más potente para mí. «Quédate cerca», instruí. «Y sigue hablando. Si empiezas a actuar raro, sabré que algo anda mal». «Lo mismo para ti», respondió, con un atisbo de su habitual humor seco. Dejamos 2 grandes linternas apuntando por el pasillo desde el salón, creando un camino de luz al que podríamos retirarnos si fuera necesario. Luego, tras respirar hondo para calmarnos, nos dirigimos hacia la puerta del sótano. Fui yo la primera, el haz de la linterna cortando la oscuridad del rellano. Cada escalón crujía bajo nuestro peso, el sonido exageradamente fuerte en el silencio. Abajo, barrí la luz por la zona de juegos del sótano, la mesa de billar, el tablero de dardos, el viejo sofá de cuero. Todo parecía normal, intacto. «Por aquí», murmuró Ricardo, dirigiendo su linterna hacia el almacén detrás del calentador de agua. Donde vio a Miguel por última vez. La puerta del almacén estaba entreabierta, tal como la habíamos dejado. La oscuridad se filtraba por la rendija como tinta negra, pareciendo absorber la luz en lugar de ser iluminada por ella. «¿Lista?», susurré, con la mano sobre el pomo. El rostro de Ricardo se tornó serio, pero asintió. Abrí la puerta de golpe y de inmediato dirigí ambas luces al interior. La oscuridad retrocedió, revelando pilas de cajas de cartón, muebles viejos cubiertos con sábanas, y la puerta externa quedaba afuera, bien cerrada y trabada por dentro. «Miguel», llamé, mi voz resonando entre los objetos almacenados. «Ámbar, ¿alguien me oye?». Solo el silencio respondió. Nos adentramos en la habitación, examinando cada rincón, cada sombra. Nada parecía alterado. Sin señales de lucha, sin indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. «No lo entiendo», dijo Ricardo, con frustración en la voz. «Aquí es donde se esfumó». Lo vi entrar, y luego vaciló, su luz danzando por la pared lejana. Seguí su mirada y noté algo que antes no había visto, una puerta estrecha, casi integrada en el panelado de madera. Tan sutil que parecía parte de la pared,
a menos que la luz la iluminara en el ángulo justo. ¿Siempre estuvo ahí?, pregunté, acercándome con cautela. Ricardo negó lentamente. No que yo recuerde. Pero esta cabaña es vieja, podría ser una despensa o un almacén sellado durante las remodelaciones. Recorrí el contorno de la puerta con los dedos. Sin manija, sin bisagras visibles desde este lado. Como si respondiera a mi pregunta, la madera bajo mis dedos se volvió fría, un frío antinatural y mordaz que me hizo retirar la mano de inmediato. Delante de nuestros ojos, se empezó a formar escarcha en los bordes de la puerta, cristalizándose en intrincados patrones sobre la madera. «Hay algo allí», murmuró Ricardo, levantando su linterna. «Algo frío». La temperatura en el almacén cayó en picada, nuestro aliento se hizo visible en nubes frente a nuestros rostros. La escarcha se extendió rápidamente por la puerta, la madera crujiendo al contraerse por el súbito frío. Luego, débilmente, desde detrás de la puerta, un sonido. Una voz. «Ana». Mi corazón dio un vuelco. «Miguel». Apreté mi oído contra la puerta, ignorando el ardiente frío en mi piel. «Miguel, ¿eres tú?» «Ana, ayúdanos, hace tanto frío». Su voz era débil, lejana, pero inconfundiblemente la voz de mi esposo. Mi verdadero Miguel, no el tono frío y sin emoción de aquello que llevaba su rostro arriba. Miré a Ricardo, habiendo tomado mi decisión. «Tenemos que abrirla». Asintió, ya escaneando la habitación. Allí, señaló hacia una caja de herramientas en la esquina. «Quizás haya algo que podamos usar para forzarla». La caja de herramientas arrojó una palanca oxidada. La inserté en la rendija casi invisible de la puerta y apoyé mi peso contra ella. La madera gimió, pero se mantuvo firme. «Juntos», dijo Ricardo, sumando su fuerza a la mía. Con un crujido y astillas, la puerta cedió, abriéndose hacia adentro para revelar no una despensa ni un almacén, sino una oscuridad abismal tan completa que parecía sólida. Nuestras luces apenas penetraban los primeros metros, debilitándose como si la misma oscuridad los consumiera. Y allí, justo dentro de ese débil círculo de luz, yacía Miguel, mi verdadero Miguel, encogido sobre lo que parecía ser un suelo de tierra, su cuerpo temblando violentamente. Más allá de él, distinguía más siluetas: Amar, Tamara, Patricia y David, todos tendidos inmóviles en ese frío antinatural. «Miguel». Empecé a avanzar, pero Ricardo me agarró el brazo. «Espera», advirtió. Podría ser una trampa. Pero Miguel había escuchado mi voz. Se movió, levantando la cabeza con un esfuerzo tremendo. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban claros y llenos de temor, sí, pero inconfundiblemente él. «Ana», jadeó. «No. No entres». «¿Quiere que entres?» «¿Qué quiere que entre?», pregunté, forcejeando contra el agarre de Ricardo. «Miguel, ¿qué te pasó?». La oscuridad, logró decir, con los dientes castañeteando. «Está viva. Ha estado aquí, siempre. Esperando». Un viento repentino surgió de ese vacío negro tras la puerta, llevando consigo un susurro de voces, demasiadas, superpuestas, indistintas. La linterna en mi mano parpadeó, su haz se debilitó aún más. «Tenemos que sacarlos», le dije a Ricardo. «Antes de que se nos apaguen por completo las luces». Dudó solo un instante antes de asentir. «Yo mantendré la luz fija. Tú sácalos uno a uno. Pero hazlo rápido, no creo que tengamos mucho tiempo». Le pasé mi linterna y, respirando hondo, crucé el umbral de la puerta. El frío me golpeó como un puñetazo físico, el aire tan helado que me quemaba los pulmones. La oscuridad se cernía a mi alrededor desde todos los lados, pareciendo tener peso y textura, como si estuviera envuelta en seda gélida. Llegué primero a Miguel, enganchando mis manos bajo sus brazos. Pesaba más de lo que esperaba, su cuerpo rígido por el frío. «Ayúdame», gruñía Ricardo. «No puedo moverlo sola». Ricardo apoyó la linterna en una caja cercana, apuntándola al vacío, y se apresuró a mi lado. Juntos arrastramos a Miguel a través del umbral, de regreso al relativo calor del almacén.
Tan pronto como cruzamos esa barrera, Miguel jadeó, el color volvió a inundar su rostro azul. Los otros, escupió. Rápido. Trabajamos metódicamente, Ricardo y yo, sacando a cada persona de ese espacio imposible más allá de la puerta. Ámbar fue la siguiente, luego Tamara, después David. Cada uno en el mismo estado, medio congelado, apenas consciente, pero con vida. Patricia estaba más adentro, casi al límite de donde alcanzaba nuestra luz moribunda. Mientras Ricardo y yo luchábamos por arrastrar su figura flácida hacia la puerta, sentí que la oscuridad a nuestro alrededor se espesaba, el aire se volvía espeso y resistente. Nos está luchando, jadeó Ricardo, perdiendo el agarre en los hombros de Patricia. No quiere dejarla ir. Apreté mis manos en sus tobillos. Pues, no tiene voto. Con un último y desesperado tirón, arrastramos a Patricia a través del umbral justo cuando nuestra última linterna parpadeaba y se apagaba, sumiendo el vacío más allá de la puerta en una completa oscuridad. Inmediatamente, un aullido se levantó de esa oscuridad, no un sonido hecho por cuerdas vocales humanas, sino algo antiguo y enfurecido. La temperatura cayó aún más, la escarcha se arrastraba por el suelo hacia nosotros a una velocidad antinatural. «Ciérrala», gritó Miguel desde donde se apoyaba contra una pila de cajas, recuperando poco a poco su fuerza. «La puerta, ciérrala ahora». Ricardo y yo nos lanzamos contra la puerta astillada, forzándola a cerrarse contra la presión de la oscuridad que empujaba desde el otro lado. En el instante en que se trabó, el aullido cesó, aunque sentíamos la puerta vibrar bajo nuestras manos, algo golpeaba desde el otro lado. «Y eso no la retendrá por mucho», advirtió Miguel, esforzándose por ponerse de pie. «Tenemos que irnos. Todos. Ahora». Ayudamos a los demás a subir las escaleras. Ricardo sostenía a Patricia mientras yo ayudaba a Ámbar. Miguel y David, aunque débiles, lograron subir por sus propios medios, con Tamara entre ellos. En el salón, todos se desplomaron en sofás y sillones, temblando a pesar del fuego rugiente. Recogí mantas del armario de ropa de cama, distribuyéndolas apresuradamente. «¿Qué era esa cosa?», preguntó Ámbar, su voz ronca por el frío y el miedo. «Ese espacio detrás de la puerta no formaba parte de la cabaña». Miguel negó con la cabeza, apretando su manta alrededor de los hombros. «No sé qué fue. Pero ha estado aquí desde hace mucho. Más tiempo que la cabaña. Quizá más que cualquier cosa humana en estas montañas». Patricia, a quien esperaba ver histérica, permanecía inusualmente quieta, su mirada fija en el pasillo que llevaba al sótano. «Me habló», dijo en voz baja. «Mientras estuve ahí. Me mostró cosas». Me arrodillé frente a ella, intentando captar su mirada distante. «¿Y qué cosas, Patricia?». Sus ojos se enfocaron lentamente en mi rostro, el reconocimiento y algo parecido a la vergüenza inundaron sus facciones. «A mí. A mis pensamientos. A mí, crueldad». Una lágrima solitaria bajó por su pálida mejilla. «La forma en que te traté. La manera en que traté a todos los que no eran, exactamente como yo quería que fueran». Miguel se acercó a sentarse junto a su madre, tomando su mano helada. «No fuiste solo tú, mamá. Se nos metió a todos. Amplificó nuestros peores pensamientos, nuestros impulsos más oscuros. Esa cosa de arriba», dije. «La que se hacía pasar por ti. Dijo que este lugar era suyo desde antes de que llegáramos. Que nos había estado observando». Miguel asintió con gravedad. «Se alimentan de la negatividad. Del conflicto. Nuestra familia era un banquete para ellos, todas nuestras rencillas mezquinas, nuestras hostilidades no expresadas». Me miró, con dolor genuino en los ojos. «La forma en que te trataron cuando llegamos, fue como hacer sonar la campana de la cena. Un terrible estruendo desde el sótano nos hizo saltar a todos. Luego, otro, más fuerte que el primero. Las tablas del piso vibraban con la fuerza del impacto. «Está rompiendo la barrera», dijo Ricardo, con la voz tensa de miedo. David se esforzó por ponerse de pie. «Tenemos que irnos. Ahora». «Los autos», recordó Tamara.
El tuyo se estrelló, y el nuestro miró a Miguel y a mí. El mío sigue al frente, afirmé. Pero es solo un sedán. No cabemos todos. Algunos sí pueden, dijo Miguel, su expresión endureciéndose con determinación. Tienes que irte. Lleva a tantos como quepan y baja de la montaña. Lo miré incrédula. No te voy a dejar aquí. Tienes que hacerlo, insistió. Alguien debe buscar ayuda, y tú eres la más fuerte en este momento. Señaló a los demás, aún débiles tras su experiencia en la oscuridad. Apenas pueden ponerse en pie, y mucho menos correr si esa cosa se libera. Otro estruendo desde abajo, el sonido de madera astillándose. Polvo caía del techo mientras toda la cabaña temblaba. Patricia me agarró del brazo de repente, sus dedos cavando con sorprendente fuerza. Tiene razón, Ana. Debes irte, dijo, sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, encontrándose con los míos con inesperada claridad. Me quedaré con Miguel. Empezamos esto, nuestra familia, nuestro egoísmo. Lo terminaremos. Miré entre ellos, estos dos que tanto me habían lastimado, ahora dispuestos a sacrificarse. Tiene que haber otra forma, insistí. La sonrisa de Miguel era triste pero decidida. Quizá. Pero no tenemos tiempo para buscarla, apretó mis llaves del auto, cerrándolas entre mis dedos. Llévalos a un lugar seguro. Luego busca ayuda. Un último estruendo desde abajo, seguido de un silencio sobrecogedor que era peor que el ruido. Luego pasos en las escaleras del sótano, lentos, deliberados, que no sonaban del todo humanos. Anda, urgió Miguel, empujándome hacia los demás. Ahora. No hubo tiempo para discutir. David ayudó a Tamara a levantarse mientras Ricardo sostenía a Ámbar. Dudé un último momento, mirando a Miguel y Patricia, parados uno al lado del otro frente a la chimenea, mirando el pasillo oscuro. Volveré, prometí. Miguel no apartó la vista del pasillo, pero asintió. Sé que volverás. Salimos por la puerta principal y nos internamos en la fría noche, avanzando hacia mi auto tan rápido como podía moverse nuestro agobiado grupo. Mientras ayudaba a Ámbar a subir al asiento trasero, eché un último vistazo a la cabaña. Una sombra pasó frente a la ventana del salón, alta, alargada, no del todo humana en proporciones. Se detuvo, como si percibiera mi mirada, y luego giró lentamente hacia la ventana. Lo que vi allí no era Miguel, ni Patricia, ni nada que hubiera sido humano. Solo oscuridad hecha forma, con puntos de luz fría donde debían estar los ojos. Me lancé al asiento del conductor y arranqué el motor. Estábamos a mitad de la bajada de la montaña cuando la noche detrás de nosotros se iluminó momentáneamente, un destello de luz naranja roja emergiendo contra el cielo negro. Luego volvió la oscuridad, más profunda que antes. En el espejo retrovisor, una columna de humo se elevó en dirección a la cabaña. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de luces intermitentes, preguntas oficiales y pasillos de hospitales. Expliqué lo sucedido lo mejor que pude a los patrulleros estatales que nos interceptaron al pie de la montaña. Omití el vacío imposible y la cosa que no era Miguel. En su lugar, hablé de una fuga de gas, alucinaciones, confusión. Parecían escépticos, pero asentían, tal vez prefiriendo mi versión depurada a la verdad salvaje que sus ojos intuidos percibían mientras observaban la cabaña arder en la distancia. Camiones de bomberos y vehículos de emergencia pasaron raudos por la carretera sinuosa, pero sabía que era demasiado tarde. Lo que hubiera estado en esa cabaña, cualquier oscuridad ancestral que hubiera encontrado morada allí, estaba fuera de su alcance. Y quizá también de su daño. El hospital local en Kingston era pequeño pero eficiente. Los doctores diagnosticaron hipotermia, deshidratación y shock entre los sobrevivientes. Ricardo fue admitido para observación durante la noche, dada su edad y un latido irregular. Ámbar, Tamara y David fueron atendidos y dados de alta al amanecer, con lesiones físicas menores comparadas al terror en sus ojos. Ninguno de nosotros habló sobre lo sucedido, no de verdad. No la verdad. Por acuerdo tácito, mantuvimos la historia de la fuga de gas, de alucinaciones masivas, de confusión en la oscuridad. Era más fácil así. Más seguro. Pero cuando las enfermeras y los doctores no estaban,
Noté la mirada de Ámbar clavada en la mía, preguntas ardiendo en sus ojos. Vi a Tamara estremecerse ante las sombras en el pasillo del hospital. Observé a David saltar al oír pasos detrás de él. Sabíamos lo que habíamos visto. Lo que habíamos sentido. Y ninguna explicación racional podría borrarlo. Al amanecer, la noticia nos alcanzó, la cabaña había quedado reducida a cenizas. Se recuperaron 2 cuerpos, presuntamente los de Miguel y Patricia Stewart. Se necesitarían registros dentales para identificarlos positivamente. Me senté en la cafetería del hospital, con una taza de café frío entre mis manos, observando cómo el sol se filtraba a través de las ventanas. Parecía imposible que el mundo luciera tan normal, tan inalterado, cuando todo dentro de mí había sido alterado de manera irreversible. Ana. Escuché. Alzó la vista y encontré a Ámbar junto a mi mesa, la incertidumbre reflejada en su rostro. Sin esperar invitación, se sentó en la silla frente a mí. Necesito preguntarte algo, dijo en voz baja, pese a la soledad de la cafetería. Y necesito que seas honesta conmigo. Asentí, demasiado cansada para fingir. ¿Qué era esa cosa? Susurró, inclinándose. Lo de abajo. El frío. La oscuridad. Tragó saliva. Las voces. Miré mi café. No lo sé, admití. Algo viejo. Algo que estaba allí antes de nosotros, quizá antes que cualquiera. Sabía cosas sobre mí, continuó, con las manos temblorosas. Cosas que nunca le había contado a nadie. Pensamientos que había tenido y jamás expresado. Crueldades. Sus ojos se encontraron con los míos, vulnerables. Me mostró cómo he sido. Para ti. Para los demás. Guardé silencio, sin saber qué decir. Lo siento, dijo Ámbar al fin, como si esas palabras le costaran un gran esfuerzo. Por cómo te traté. Por hacerte sentir no bienvenida. No lo merecías. Se me formó un nudo en la garganta. Y gracias, dije. Ella asintió, luego se levantó. Ya me dan de alta. David viene por el auto, dijo. Dudó un instante. ¿Qué vas a hacer ahora? Era una pregunta que había estado evitando desde que llegamos al hospital. Nuestro departamento en Tarrytown estaría vacío ahora. Solo mis cosas donde antes hubo los nuestros. La ropa de Miguel en el armario. Sus libros en la estantería. Su lado de la cama frío. No lo sé, respondí con sinceridad. Iré a casa, supongo. Y a partir de ahí lo iré resolviendo. Ámbar asintió de nuevo, torpe pero sincera. Si necesitas algo, bueno, ya tienes mi número. No era mucho, no llegaba a ser amistad, no después de todo lo que había pasado. Pero era algo. Un comienzo, quizá. Después de que se fue, me dirigí a la habitación de Ricardo. Estaba despierto, recostado entre almohadas, luciendo más viejo de lo que recordaba pero en paz, más que en la cabaña. Me retendrán otra noche, dijo al saludar. Pruebas y observaciones. Para asegurarse de que mi viejo corazón no se dé por vencido con tanto susto. Sonreí levemente ante su intento de humor y me senté a su lado. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad? Lo miró seriamente. Como si hubiera visto algo que no debía ver. Algo que la mayoría de la gente pasa la vida sin saber que existe. Su mano curtida encontró la mía, apretándola suavemente. Y como si hubiera perdido a mi hijo y a mi esposa en una sola noche. Las lágrimas me llenaron los ojos. Oh, lo siento tanto, Ricardo. Yo debí, no, me interrumpió con firmeza. No te culpes. Miguel tomó su decisión. Patricia también. Sus ojos se tornaron distantes. Sea lo que sea que hubiera en ese sótano, lo que sea que le mostró a ella, creo que necesitaba enfrentarlo. Quizá todos lo necesitábamos. Permanecimos en un silencio cómplice por un rato, los sonidos del hospital recordándonos el mundo normal afuera. ¿O vas a estar bien? Preguntó finalmente. ¿Por tu cuenta? La pregunta me tomó desprevenida.
No me había visto por mi cuenta todavía, no había procesado del todo la realidad de que Miguel se había ido. Que yo era viuda a los 32. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero lo descubriré. Ricardo asintió, satisfecho con mi respuesta. Que eres más fuerte de lo que todos pensamos. Incluso más de lo que Miguel. Me palmeó la mano. Te amó, ¿sabes? A su manera. Solo que no fue suficiente para enfrentarse a su madre. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Debía haberlo hecho mejor por los dos. Haber sido un mejor padre. Un mejor suegro. Apreté su mano, sin poder decir nada por el nudo en mi garganta. 2 días después, volví a mi departamento en Tarrytown. El lugar se sentía a la vez familiar y extraño, como si hubiera estado ausente años en lugar de un fin de semana. Caminé despacio por las habitaciones, tocando las cosas de Miguel, tratando de asimilar la realidad de que él nunca volvería por ellas. En el dormitorio, abrí el armario de su lado, inhalando el persistente aroma de su colonia. Su ropa estaba colgada en hileras, las camisas que usaba para trabajar, los suéteres que le regalaba en Navidad y cumpleaños, el traje que sacaba para bodas y funerales. Pronto tendría que decidir qué hacer con todo eso. Donarlo, quizá. O empacarlo en cajas para cuando el dolor no fuera tan fresco. Pero no hoy. Hoy, solo necesitaba estar en ese espacio, dejar que la realidad se asimilara. Recogía la ropa cuando la encontré, un papel doblado en el bolsillo de los jeans que había usado en la cabaña. No recordaba haber metido nada en mi bolsillo antes de irme, pero los sucesos de aquella noche eran un caos borroso en mi memoria. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel. La letra era de Miguel, no la escritura precisa y medida que conocía de las tarjetas de cumpleaños y listas de compras, sino algo apresurado, más urgente. Como si hubiera sido escrito en los últimos momentos antes de, Ana, si lees esto, no salimos con vida. Perdóname por todo, por no defenderte, por dejar que mamá te tratara como lo hizo, por ser demasiado débil para ser el esposo que merecías. Lo que esa cosa me mostró en la oscuridad, no puedo describirlo. Pero me vi con claridad por primera vez. Y me avergoncé. No sé si lo que estamos a punto de hacer funcionará. Mamá cree que el fuego purificará el lugar, ahuyentará la oscuridad. Quizá tenga razón. Quizá no. Pero tenemos que intentarlo. Por favor, sabe que te amé, incluso cuando no lo demostré. Y perdóname, no solo por cómo terminan las cosas, sino por cómo fueron. Te merecías algo mejor. Vive bien. Sé feliz. Y hagas lo que hagas, no vuelvas a estas montañas. Hay lugares que no están hechos para nosotros. Con todo mi amor, Miguel. Me hundí en el borde de la cama, el papel temblando en mis manos. Las lágrimas nublaron mi vista, pero si eran por Miguel, por lo que pudo haber sido, o por el hombre en el que finalmente se transformó en esos últimos momentos, no pude decirlo. El funeral se celebró la semana siguiente, un servicio conjunto para Miguel y Patricia. El forense confirmó sus identidades mediante registros dentales, aunque muy poco quedó de cada uno. El fuego había sido inusualmente intenso, consumiendo hasta los cimientos de la cabaña y carbonizando la tierra debajo. Me paré junto a Ricardo en el cementerio, recibiendo condolencias de personas que apenas conocía, compañeros de trabajo de Miguel, amigas de Patricia del club de jardinería. Parientes lejanos que me miraban con ojos curiosos, sin duda preguntándose por la viuda apenas aceptada por la familia. Ámbar y David estaban allí, manteniendo una distancia respetuosa hasta que se disipó la multitud. Tamara y su novio habían volado de regreso a California al día siguiente de ser dados de alta del hospital, incapaces de enfrentar el funeral o quizás las preguntas que vendrían. Vamos a vender el terreno, me dijo Ricardo mientras caminábamos de vuelta hacia los autos después del servicio. La propiedad en la montaña. Ya contacté a un agente inmobiliario. Asentí, sin sorprenderme. ¿Te quedarás en tu casa? Por ahora, dijo. Aunque se siente demasiado grande para mí sola. Estoy pensando en mudarme cerca de Ámbar y David, eventualmente. Una vez que todo se asiente. Me miró de reojo. ¿Y tú? ¿Te quedarás en Tarrytown? Reflexioné.
El departamento estaba lleno de recuerdos, algunos buenos, muchos complicados. Pero la idea de empacar, de empezar en un lugar nuevo, me agotaba. Por ahora, repetí. Al menos hasta descubrir qué sigue. Asintió, con comprensión en sus ojos. En el estacionamiento, me abrazó torpemente pero con sinceridad. Eres familia, Ana, dijo con voz ronca. Pase lo que pase, acuérdate de eso. Familia. La palabra ahora tenía un significado muy distinto al de hace apenas una semana, cuando subíamos a la cabaña, llenos de tensión y resentimientos no dichos. Pasaron 3 meses. El invierno se instaló sobre el valle del Hudson, cubriendo Tarrytown de nieve y convirtiendo el río en acero. Seguí con la rutina de la vida, enseñando a mi clase de 4º grado, haciendo las compras, pagando cuentas. Poco a poco, empecé a empacar las cosas de Miguel, guardando algunos objetos preciados y donando lo demás. Amar llamaba ocasionalmente. Ricardo lo hacía más seguido. No hablábamos de aquella noche, de lo que habíamos visto, sentido o aprendido. Pero el conocimiento se mantenía entre nosotros como un secreto compartido, un vínculo forjado en la oscuridad. Una tarde estaba corrigiendo exámenes cuando sonó el timbre. Un mensajero se paró en mi puerta, luciendo frío e impaciente. ¿Ana Stewart? Y preguntó, consultando su portapapeles. Asentí, aunque pensaba en volver a mi apellido de soltera. Paquete para usted. Requiere firma. Firmé y tomé el sobre acolchado, intrigada. No esperaba nada. Dentro, lo abrí y encontré un sobre más pequeño, con mi nombre escrito en una letra desconocida. En su interior, una sola hoja y una fotografía. La fotografía mostraba el terreno despejado donde la cabaña había estado, ahora solo un parche vacío de tierra carbonizada entre los árboles. Nada destacable, salvo lo que aparecía en el centro, una estructura tosca de ramas y piedras dispuestas en forma de puerta. Y deletreado con piedras más pequeñas a lo largo de esa puerta, 2 palabras que helaron mi sangre: sigue aquí. Miré la nota, escrita con la misma letra del sobre. Señora Stewart, soy topógrafo contratado por los nuevos dueños de la propiedad. Encontré este arreglo al evaluar el terreno. Pensé en avisarle, ya que su nombre y dirección estaban escritos con piña cerca. Un elaborado chiste, supongo, aunque de muy mal gusto dada la tragedia. Mis manos temblaban al dejar la nota. Afuera, la nieve comenzó a caer, copos gruesos girando bajo el brillo de las farolas. Me acerqué a la ventana y corrí las cortinas para bloquear la oscuridad exterior. Mientras lo hacía, vislumbré algo al otro lado de la calle, una sombra, demasiado alta y delgada para ser humana, de pie, inmóvil, bajo un roble desnudo. Observando. Corrí las cortinas y me alejé, el corazón martillando en mi pecho. No. No podía ser. No podía haberme seguido hasta aquí. Pero la advertencia final de Miguel resonaba en mi mente. Hay lugares que no están hechos para nosotros. Quizá algunas cosas tampoco están destinadas a permanecer en su sitio. Alcancé mi teléfono, dudé. ¿A quién llamaría? ¿Qué diría? ¿Que la oscuridad de las montañas me había encontrado? ¿Qué me había seguido hasta casa? Las luces de mi departamento parpadearon 1, 2 veces, y luego se estabilizaron. Y en algún lugar del edificio, débil pero inconfundible, se oyeron 3 lentos golpes.